y bienvenidos a un nuevo programa más, Soldados de Cristo. Y nada, hoy tenemos una invitada especial. Estoy con Ana también y muy contento de estar nuevamente en este programa. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema de los sueños. Pero lo vamos a tratar pues de una estructura más cristiana y es un tema bastante interesante. Y nada, voy a dejar un poco a Ana que comente este tema, qué le parece, qué trae acerca de este tema. Ana, Hola, ¿qué coméntanos. tal? ¿Cómo vamos, soldados de Cristo? Pues el día de hoy estamos empezando, como bien decía Cris, hablando sobre los sueños. Tal vez hay muchas preguntas que uno dice, pues mira, he soñado con esto, he soñado aquello, ¿qué significa? Entonces vamos a intentar ver este tema desde el lado cristiano, desde un lado espiritual. Para ello tenemos con nosotros a Silvia, quien en esta oportunidad es la encargada de estar ayudándonos a reflexionar un poco más acerca de este tema tan inmenso, como se puede decir. Correcto. Pero para ello, antes vamos a contextualizarnos, ¿vale? Vamos a coger el ejemplo de José. A lo mejor algunos de ustedes ha podido escuchar quién es José, a lo mejor algunos saben quién es José. Pues en este punto nos vamos a poner más énfasis en el tema de que José pues tenía sueños, era hijo de Jacob y tenía sueños. Uno de ellos es el más famoso, el más conocido. No sé si habían escuchado ustedes de las 7 vacas gordas y las Ah, sí, 7 por vacas supuesto. flacas. Sí, sí. Entonces, esto básicamente es el sustento del cual nos vamos a estar agarrando para ir desglosando todo el tema. En este aspecto, cabe recalcar de que Dios le había mostrado a José a través de sueños lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces es como que se estuviese anticipando a algo, Correcto. ¿verdad, Silvia? Así es, así es. Vale, pues entonces en este tema vamos a ver también que hay diferentes tipos de sueños, ¿vale? Pueden ser los proféticos, pueden ser espirituales. los espirituales, los simbólicos. Entonces, en este aspecto, Silvia, ¿qué puedes decirnos acerca de los sueños, viendo ya el ejemplo del que se ha hablado de José? Buenas tardes, soldados de Cristo. Es un gusto para mí estar con ustedes. Aquí con mis dos entrevistadores muy jóvenes, por supuesto. Y pues según lo que yo he ido averiguando y sabiendo y leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entonces les podría decir que sí, los sueños es una necesidad del cuerpo, ¿no? Pero también el Señor nos ha utilizado a muchas personas para que en el Antiguo Testamento, y bueno, hoy por hoy también, nos utiliza para llevar un mensaje o llevar alguna situación que debemos cambiar. Como advertencias, como unas advertencias. Ana. Vale, Sí. vale, En vale. el caso en la Biblia, no solo le habló a José, le habló a José, esposo de María, Ya, advirtiéndole claro. a José, Sí, le sí, sí, advirtió el sí. Señor por sueños que llevase a María a Egipto, A Egipto, que eso. huyese con el hijo porque Herodes los iba a matar. Claro. Y también pues asimismo se asomó lo primerito cuando María estaba desposada de José y claro, estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces, claro, pero el Señor, un ángel se le apareció y le dijo que no tema, que era lo del hijo, lo del niño era del Espíritu Santo. Así es. Espíritu Santo es, entonces claro, él dijo, pues sí, porque era un hombre justo. Claro. Entonces por eso se desposó con María y luego pues ya huyeron con el niño Jesús a Egipto y ahí estuvo pues uno de ellos. Claro. Y luego pues el tema de José, que era en cambio hijo de Jacob. Ya. Entonces al ser José desde muchachito, desde joven, a sus hermanos les dijo, yo he tenido un sueño, porque sus hermanos no le querían. A ver, él tenía mucha predilección, su padre Jacob, porque fue hijo de su vejez con Raquel. Entonces, claro, entonces, era el más querido, el más amado, ¿verdad? él y luego pues Benjamín era su hermano pequeño, Claro. pero era el más querido y le dio una túnica y a ellos no les gustaba para nada. Y dicen, bueno, pues y entonces José tuvo un sueño
Y les dijo a los hermanos que había visto 7 de estas Vacas, ¿no? ramas de, Ah, espin- ramas, de espigas, y que las 11 se subían y se doblaban ante él, que estaba ahí en el centro. Incluso también decía que las estrellas se Eh, inclinaban a pero él. claro, los hermanos dijeron, nosotros te vamos a servir, te vamos a adorar. Pues no. Luego de eso le dijo al padre, estando en una reunión comiendo todos, le dijo que había soñado que el sol, la luna y las estrellas le daban veneración, o sea, le adoraban. Madre mía. Entonces el padre le dijo, o sea, ¿qué me estás diciendo? Y a la larga, cuando fueron a Egipto, Pues aconteció aquello. aconteció aquello. Sucedió. Primero sus hermanos y luego fue ya Jacob para vivir en Egipto con su esposa. ¿Cómo es con sus esposas? Claro. Porque cuando le saludaron, él era ya gobernador de Egipto, o sea, era el más poderoso, bueno, a más del primero que era el faraón, ¿no? Pues él era principal ahí y le tuvieron que adorar. O sea, se postraron ante él que, a ver. Claro, sí, justamente todos esos temas, a ver, me imagino, y trato de ponerme un poco en el sitio de los Los hermanos Claro. de José. O sea, que es como que yo, digamos, viniese y dijese, miren, chicos, he soñado esto, que el sol, la luna y las estrellas se inclinan a mí. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Cris, ¿qué pensarías? Estás tan loca. A ver, dijera. yo como soy, vamos a decir, bueno, como soy cristiano, tampoco me sonaría tan loco, pero es interesante porque la forma de comunicación que tiene Dios a través de los sueños es bastante única, ¿vale? Y hay varios sueños que vamos a tratar, que por ejemplo los tenemos aquí, es el profético, advertencia, ¿no? Ética, simbólicos y espirituales, ¿no? Exacto. Entonces, lo que más creo yo nos impactan son los simbólicos, porque vemos, bueno, una predicación, Dante Hebel decía, es que los hermanos a veces ven dragones, que ven ballenas volando, elefantes y de todo eso, ¿no? Y eso podría entrar dentro de la categoría simbólica, ¿no? Claro. Entonces, yo por ejemplo, mi mamá también, que ella suele tener como mucha comunicación con Dios a través de los sueños, ¿no? Más que todo advertencias. Ya. Y yo al principio pues no lo creía, decía yo, bueno, a lo mejor cenará tarde o verá una película ahí Y le ha medio... sentado mal. Le ha sentado mal en le ha los frijoles. soñado. Claro, entonces cosas por así, pero cuando veo que todo lo que muchas veces ella ha dicho se cumple, ahí podemos ver de los sueños proféticos. Ah, tenía razón. O cuando, claro, o cuando hay personas también que están como enfermas y mi madre a veces dice, tengo que orar por esta persona porque tiene una enfermedad. La vi en un sueño, advertencia, Vale. ¿vale? Entonces, yo digo que aunque seamos muy cristianos, por ejemplo, desde mi punto de vista, siempre el sueño de otro cristiano nos va a parecer como locura. Ya. ¿Por qué? Porque el entendimiento en la forma en que Dios habla es muy fuerte, es inentendible. De hecho, yo, por ejemplo, cuando era pequeño, pues tuve un sueño así un poco extraño, ¿no? Donde yo miraba las manos de Dios y miraba, pues, la tierra, ¿no? Y claro, eso es una locura de sueño. Pero a nivel como yo lo puedo entender, es bien diferente. Porque yo digo que a veces el amor de Dios, y no solo el amor de Dios, sino la comunicación con Dios, es algo muy experimental. Ya. Que por más información que tengamos, es difícil de analizarlo, Ya. ¿no? Entonces, yo te podría decir, para contestarte, que ya me alargué un poco, que simplemente creería, ¿vale? Creería en ti, en tus palabras, y nada, estaría a la expectativa. No lo tendría que analizar, porque al final, cuando analizamos cosas de Dios, ¿no? La cabeza es muy pequeña para ese entendimiento tan grande. Hombre, normal. ¿Y tú, Silvia, qué opinas sobre los sueños simbólicos, sobre lo que acaba de hablar Cris? Pues sí, a mí también, como dices tú, me ha pasado alguna cosa, algún aviso, ¿no? En que se asome alguna persona y me diga, cuídate de tal persona porque te va a hacer daño. Ya. Entonces, claro, ni fue profeta el que me dijo, o sea, es que, o tal vez no fue ni creyente, o sea, ¿me entiendes? O cuando yo soy una mujer que amo al Señor, creo en Jesucristo y todo cuanto se me ponga un aviso para mí eso es así. Claro. Ya. Eso es para mí lo que es. Claro, Ya, entonces, sí. Eso. yo pongo mucha fe,
certeza en lo que me pone. Sí. Claro. Por ejemplo, a ver, si hacemos una pequeña comparación, por decir, si hablamos de los sueños desde el punto de vista secular, o sea, del punto de vista de que no está en la comunidad cristiana, o sea, afuera, Afuera. Claro. entonces ya es diferente. Es distinto. Porque allí, por ejemplo, según la psicología, también se dicen de que los sueños son una manifestación de lo subconsciente, de lo que tú Claro, llevas de la allí parte- Así la adentro, psiquis. de lo que tú no puedes expresar, Exacto. de lo que lo estás escondiendo. Entonces, en este aspecto, si hablamos desde ese punto de vista, pues recaemos básicamente en que no vamos a creer en ningún tipo de que Dios pueda tener una comunicación con la gente a través de sueños. Es que es, Es que eso ya es un tema un poco más es un tema complicado. complejo. Fíjate que es Muy curioso complejo. porque va, por ejemplo, dentro de, bueno, tú sabes a qué me dedico, ¿no? Entrenador personal y Sí, trabajamos sí. en muchas áreas, se toca un poco el tema de los sueños, porque supuestamente los sueños dentro del área o fuera cristiano, ¿no? Podríamos decir que los sueños muchas veces son expresiones de las emociones, Ya. ¿no? O son expresiones reprimidas. Entonces, no digo que esté como mal, pero sí que uno tiene que tener como la capacidad de discernir qué significa el sueño, ¿no? Y es un trabajo complicado porque, claro, tú sueñas con un dinosaurio encima de un elefante y dices, ¿será Dios que me está hablando? Ya. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. Entonces Y dices, hay gente hay que que busca en el discernir. Google qué significan los ¿Qué dinosaurios significa en un sueño. Claro, y hay gente, fíjate qué curioso, porque hay gente que sueña hasta con números, dice, el número de la diaria, dice, o el número de la lotería, cosas así, ¿no? Entonces, yo digo que hay que tener la capacidad de discernir, porque hay momentos que, yo por ejemplo, me acuerdo que tuve un momento bastante único, ¿vale? Con Dios, donde una persona me profetizó algo, ¿vale? Me profetizó algo y no fue tan loco, por decirlo de esta manera, o espiritual, como muchas veces tendemos a creer. Ya. Porque yo creo que también a veces queremos como un sueño sobre espiritual, caballo rojo, lluvia. Ay, madre mía, el apocalipsis. ¿Me entiendes? Claro, la gente quiere como eso, pero a veces es simplemente como una pequeña palabra. Ya. A mí me dijo una persona que el Señor le había dicho, no dependas de tu propio entendimiento, porque yo siempre he sido como muy independiente en ese aspecto, ¿no? Entonces a mí en un pasado me costaba acomodarme al Señor, a tener fe, ¿no? Porque yo racionalizaba muchas cosas. Entonces, cuando esta persona me dijo a mí eso, es curioso porque yo no me lo tomé de como que era de parte de Dios, y esta señora está loca, y yo así, ¿va? Ni siquiera me Claro, conoce, ni está siquiera le hice hablando. caso, pero cuando fui pasando los procesos, ¿no? Me di cuenta que era algo tan sencillo y tan fuerte. Madre mía, es que sí. Eso sí es bastante complejo. Ahora, vamos a tocar el punto. A ver, ya hemos hablado de lo que los sueños serían en una comunidad no cristiana. O sea, es como que es una manifestación de tu subconsciente Psicología. y cosas así. Sí, sí, sí. Vale que eso vale, que está Sí, muy sí, sí, bien, sí, está sí. muy bien, sí. Pero también a ver, el ser humano que es cuerpo, alma y Y espíritu. espíritu. Así es. Entonces también creo yo que no debemos de vivir alejados de la realidad espiritual a la que estamos, o sea, en la que todos tenemos, la que Claro. absolutamente todos tenemos, tanto creyentes como Eso es, no sí, como creyentes, ateos. o sea, dependemos, o sea, Dios nos ha hecho así Claro. y tal, ¿vale? Entonces, dentro de la comunidad cristiana, los sueños ya para nosotros serían como una forma que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Amén, Así claro. es, Y amén. entonces, en ese aspecto, Silvia, ¿qué podrías decirnos sobre esto? Mira, verás, estudiando la palabra del Señor, nos pone a muchas personas que les puso en sueños, si quieres decirlo, advertencias o avisos. Para mí fue algo que estaba ya anunciado para que pase, ¿no? Claro. Imagínate cosa más rara, Jacob, por ejemplo, ¿no? Jacob, cuando trabajó para Labán, que era su suegro, y pasó lo que pasó en toda la historia, pues ahí se puede leer en Génesis desde el 37, todo eso, ¿no? En adelante, que llega la historia de Jacob hasta el capítulo 50 o 51. Entonces, claro, se ve
en sí, que Labán, que siendo, que prácticamente él adoraba a otros dioses. Él tenía, por eso fue atrás de Raquel a decirle que o sea, Que le que le devolviese devuelve el ídolo. sus ídolos. O sea, era no creyente. Pero a pesar de eso, eh, el Señor se le apareció en sueños a Labán y le dijo que hable no son mis palabras en sí, puedo decirlas, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces le dijo, da a tu siervo corazón entendido. Le dijo Labán, el Señor le dijo a Labán que le hable bien a Jacob, que no vaya como quien dice a ser grosero en nuestras palabras, ¿no? Sí. Que no sea, pues eso, que no vaya en contra de él, porque claro, el Señor ya le advirtió lo que iba a pasar a Labán. Claro. Y no era un hombre creyente, fíjate. En cambio, mira. Salomón, mira, Salomón se durmió y el Señor se le apareció y le dijo, pídeme lo que quiera y yo te dé, y yo te dé. Ya. Y Salomón dijo, pues que le dé mucho entendimiento para su pueblo, que le haga discernir entre lo bueno y lo malo, para él poder tener un pueblo grande y creyente, o sea, para que vean en él sabiduría y también él pueda ser sabio con su pueblo, ¿ya? Ya. Entonces son cosas que se han ido dando en la historia, se han ido presentando por medio de los sueños. Han sido sueños prácticamente premonitorios, proféticos, que se han hecho y que se han dado. Hay sueños, como dicen ustedes también, que sí, hay sueños que son como vuelvo a repetir, del avance, no era un hombre creyente, Claro. adorador de dioses, pero para mí, más puntual, Ana, es los sueños de José. Ya. Los sueños de José que fueron, no una vez, fueron, Es que hay varios. claro. Fueron varios. Es así. Entonces, no. Entonces, referente, si tú quieres, yo puedo, Sí, 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 puedo claro. hablar acerca Claro, de. sí, 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 sí. Ya vuelvo a repetir, digo, pues en el tema este de José, eh, en el Génesis se asoma bueno, el tema de José, lo que es los sueños de José se asoman en los libros de Génesis. A partir del 35 se lee todo esto. Se puede leer, se puede estudiar a partir de eso. Pues José fue vendido por sus hermanos. eh, Le venden a sus hermanos, él va a parar prácticamente después de que la esposa de Putifaz no le hizo caso por hablar mal y pronto, como que dice no. Ya, O sea, ya. no. Esta mujer le dijo que se acueste con él no quiso porque estaba sirviéndole a Putifaz y no quería deshonrar su casa, ni menos Claro. todavía hacerle. Él amaba a Dios y respetaba las leyes de Las Dios. leyes de Dios. Y tenía los mandamientos allí Exacto, dentro. él tenía entonces, aquí no en su había corazón, forma de claro, romper eso. a Dios, y él no iba a pecar por una mujer en contra de Dios, no. Entonces fue a parar preso, porque ella le acusó de que quería aprovechar de él. Fue a parar preso, pero en la prisión se topó con el panadero y el copero. Ya. Ese es otro punto muy, Claro, muy, muy interesante. se presenta con el copero y con el panadero, los cuales sueñan, y José le dice que le diga, que le cuente qué es lo que ha soñado. El panadero fue prácticamente avisándole su sueño que vio 3 cestas de pan y resulta que los pájaros se le comían. A este hombre, cuando fue el cumpleaños del faraón, le cortaron la cabeza. Ya. Luego, en cambio, el copero soñó con unos racimos de uvas que los apretaba, le daba la copa y luego le daba al faraón. Y el faraón se quedaba tan a gusto, pues le restituyó su puesto. Es como que Eso- estuviesen reflejando, uno va a vivir y otro va a vivir. y le dijo en la prisión, tú vas a morir y tú vas a ser restituido en tu puesto. O sea, fue sueños que se hicieron. Luego de eso, el faraón soñó con 7 vacas gordas. 7 Y flacas, las ¿no? 7 vacas flacas se las comían a las gordas. Ok. Y asimismo las espigas. Wow. Las espigas feas, quemadas o lo que sea, Sí. se las comían a las sanas. A las sanas. Y asimismo eran 7 y 7. Ok. Entonces, claro, estos grandes sabios y magos, adivinos y todo que eran del reinado no sabían ni dónde estaban parados, porque esos pues no estaban con el Espíritu de Dios, no estaban con el Señor aquí en su corazón como pasaba con José, que él le amaba a Dios.
Él creía, él confiaba en Dios y estaba esperando. José a los 18 años fue regalado por sus hermanos por 20 monedas de plata a unos mercaderes y a los 30 salió de prisión. ¿A dónde? A gobernar. ¿Por qué? Porque le dijo al faraón que por medio de su Dios, de Dios, le iba a decir lo que significaba el sueño. ¿Qué era? Pues 7 años de riqueza, de abundancia, y 7 años de escasez, de hambruna. Fuerte. Eso sí. En ese trayecto de los 7 de abundancia, José con su sabiduría, porque el faraón le puso en cabeza como gobernador principal de Egipto, Sí. pues en esos 7 años, él guardó mucho, mucho, mucho en los hilos que llamaban ahí, ¿no? Guardó mucho de lo que era la harina o el pan o el trigo. Entonces, pasan los 7 años y qué casualidad que a los 2 años asoman los hermanos de José. Ya. Asoman los hermanos de José. Sí. Y resulta que se inclinan ante José, es que vuelvo a repetir, era un sueño que ya se inclinaron ante él a pedirle que les dé para comer, porque su padre estaba esperándoles en Canaán y que tenían necesidad de alimento. Fíjate ahí. Ya, justamente allí vamos viendo un poco más acerca de las historias, o sea, de los sueños que hay, lo que puede significar, y por eso recalco nuevamente este punto, que dentro de la comunidad cristiana Sí. tienen un significado. Claro, por O supuesto. sea, ya sea de que Dios, a ver, Dios se revela de las maneras, de las formas que Él quiere. Y mira, qué sé yo, si quiere hablar contigo a través de un sueño, pues es para ti. Claro. A través de Silvia, para ella, o a través de mí, pues así. Entonces, creo yo que para no estar recayendo en aquello de que, mira, me he soñado esto, y le damos a veces tanta importancia que cuando vemos que no sucede, pues nos quedamos como, ¿Qué pasó? "¿Pero ¿qué ha pasado?" Soñé que iba a ser millonario. O sea, tampoco hay, creo yo que Y me debemos, quitaron la casa más bien. eso, No compró la lotería. Eso. Soñé con la vaca gorda y me salió la flaca en la realidad. eso. Entonces así. creo yo que debemos de tener Claro. cierto equilibrio. Si Dios te ha Sí, sí, sí. mostrado algo o has tenido un sueño que tú estás pensando bastante y demás, o reflexionando, pues nosotros te animamos a que puedas consultarle a Dios a Sí. través de una oración, decirle, Señor, tú eres el dador de la vida y demás, y mira, ¿quieres decirme algo? Pues revelarme algo, pues, ¿sabes? Revélalo, Dejar ¿no? que Él sea también el que te dé la respuesta, dejar que Claro. Él sea también el que te dé la revelación, y no acudir a personas y decir, mira, que he soñado aquello, que he soñado esto, que va a acontecer esto y Claro. demás cosas, sino también, Sí, como sí, él- sí. si Él te lo ha dado, el sueño, Claro. Él te lo va a revelar. Así es. Amén. Entonces, Claro. en ese aspecto, bueno, más que todo recalco que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y Él hablará de la forma que quiera hablar a quien quiera. Así es. Claro, son temas muy, ¿cómo te digo? Para la juventud, ¿no? Sobre todo, porque creo que las personas que ya tienen experiencias empiezan a identificar esto, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años yo también empezaba a soñar y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Decía, igual era como te digo, una película que me había visto, ¿no? Que te dan sueños zombie ahí con unas cosas raras. Pero yo creo que la clave, la ha dicho Ana, ¿no? Que la oración, ¿no? Es como pedir guía al Espíritu Santo. Así es. Y yo creo que a lo mejor les pasará que cuando tú sabes que es un sueño de Dios, sabes que es de Dios. Y cuando tú sabes que es un sueño que no, como tal, no es de Dios, pues no lo es, ¿no? Entonces tú empiezas como a discernir entre la comunicación porque sientes a Dios, porque tienes fe. Y la fe es muy importante. De hecho, la otra vez estábamos hablando con los muchachos que la importancia de aprender a desarrollar el oído espiritual. ¿Vale? El oído espiritual, esto lo habla también el pastor Juan Cannon, Sí. que no es tanto que tú seas una persona que sepa hablar, no, o sea, sino que sepa escuchar Ya. las cosas que vienen del reino de los cielos, ¿no? Entonces, la otra vez comentábamos que también estaba diciendo de la parábola del sembrador, ¿vale? Que está también correlacionada con esto, del que sepa escuchar a aquella persona, pues que es sembrada, sabe escuchar, sabe persistir, ¿no? Y muchas veces los sueños como que son así, Exacto. porque a veces tenemos sueños y no hay una explicación racional por la que tú puedas decir, no, es por esto, es que es de Dios, no, simplemente lo sientes, es como un sentir.
No sé si me explico, ¿no? Y después se lleva a la oración. Y después de la oración, pues Dios te va dando ese sentir o esa fe hacia dónde te tienes que dirigir. Pues Y es que hay que aprender también a tener la convicción con Dios para saber, ¿no? Para darse cuenta. Es difícil, sí, es complicado. Por lo menos a mí me ha costado mucho No, pero y sigue costando. imagínate cómo, a ver, si José soñó aquello y tuvo que esperar el tiempo a salir Uf, de la claro, cárcel, claro, claro. es un proceso, Es un ¿verdad? proceso, Años, claro. claro. Entonces sabemos que el dueño de todo es Dios y Él lo hará en el momento que tenga que Amén, hacerlo, amén, amén, te claro. revelará en el momento que tenga que revelártelo. Y también algo muy importante que me gusta decirlo es otro punto que Ujú. a veces tenemos sueños y pues como que le damos vueltas a esto. Claro, el pensar Y mucho. como no lo veo que se está cumpliendo, pues digo, si tú me has dicho que iba a pasar esto. ¿Y sabe qué si es tú eso? has dicho aquello. Eso o es sea, falta de fe. Y estamos sobre eso. Y también hay personas del otro grupo que dicen, ay, mira, he soñado esto. Claro. Dios va a hacer esto, Dios aquello. Y ya como que todos los sueños decimos que Dios, o sea, nos los ha dado. Claro. Cuando a veces hay sueños que no nos los ha No dado lo ha Dios. dado. Entonces hay que saber discernir qué sueño, Claro. a qué sueño darle Terrible. importancia, Y fíjate que a qué sueño no darle Yo importancia. te voy a decir una cosa que muy importante que mencionar, y es también, que creo que tú lo has mencionado aquí, que hay que saber también tener una relación única con Dios. ¿Por Ese qué? es básico, Porque es la base. a veces si no tenemos una relación única, íntima, Esa es la base. soñamos con algo y rapidito a lo mejor al pastor, a un profeta, ¿qué es esto, ¿Qué esto? significa? Y claro, no voy a decir que no hay momentos puntuales Mira, donde puede mira, venir. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Yo lo he hecho. A ver, cuando yo no entendía, decía, pero ¿y esto? Se lo voy a preguntar a tal. E iba y pues no, es que de los errores uno aprende. Claro, y yo por ejemplo aprendí de que si va a haber una persona que te va a descodificar ese sueño, entre comillas, esa persona va a ser enviada por Dios y te lo dice. Pero debemos como quitarnos esa carga y saber tener fe en el Señor y aprender a tener esa intimidad. Porque es bonito, ¿por qué? Porque, o sea, como dices tú, uno aprende que simplemente caminando en fe las cosas se van poniendo. A veces no hay que hacer nada, simplemente es caminar. ¿Vale? Simplemente eso. Lo digo porque yo cuando me convertí a Cristo recibí esa convicción y yo no sabía qué hacer. Simplemente caminé por el sentir, por fe, solo caminé. O sea, solo hice lo que sentía que tenía que hacer Claro. y se dio. Es así. Yo, Vale. Ana, yo un poquito, solo así cortito. Yo sí les Vale. pediría que por favor pues lean la palabra. Como vuelvo a decir, toda esta bonita historia de José se encuentra pues en Amén. Génesis, desde el 37 hasta el 41, hasta el 50, para más seguridad. Pero sí me gustaría pues sí que todo se base en la Biblia, en En la nuestra palabra. Amén, amén. Que él, ahí sí, sueñas y vas a tener una revelación. Eso es. Amén. Bueno, así es. El día de hoy concluimos con todo esto. Esperemos que la poca información que les hemos dado sobre los sueños, pues lo puedan aplicar también allí con ustedes mismos. Hay algo muy importante, ¿verdad, Cris? ¿Qué quieres decirle a la gente? ¿Dónde tiene que suscribirse para ver el contenido que desarrollamos? Nada, que se suscriban, compartan el video, por supuesto, comenten también, que es muy importante para que tengamos más interacciones en la comunidad. Y nos veremos en el próximo capítulo de Soldados de Cristo. Ah, y gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Con Venga, mucho gusto. un Venga, beso y hasta bendiciones. luego. Venga.